Ya nos encontramos a mitad de mes, creo que no hay mejor momento para hablar acerca de las lecturas que estuve teniendo a lo largo del mes de abril. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. El día de hoy estaremos haciendo el wrap-up del cuarto mes del año. Como ya les adelantaba, en este video estaremos haciendo el wrap-up del mes de abril. Un mes bastante interesante, muy ameno por mi parte, porque pude conocer historias nuevas, adentrarme a géneros diferentes y creo que eso siempre satisface. En mi caso, conocí estas nuevas historias, también hice una relectura. Dos de ellas no me terminaron de convencer, pero bueno, en su momento sabrán a qué libros me refiero. Sin más, empecemos con esta lista porque ya quiero hablarles de todos estos libros. Empezaré mencionando El secreto de Agatha de Mary Benedict. En 1926, la autora Agatha Christie desaparece. Durante 11 días nadie sabía de su paradero, ni su familia, ni su esposo, ni su hija, ni su hermana. Nadie sabía dónde se encontraba. Se inicia una investigación y claro está, a partir de esa investigación y de lo que tal vez no sabemos qué pudo pasar, porque la autora no habla acerca de este acontecimiento, se crearon muchas hipótesis. La autora toma una de ellas y la desarrolla en este libro. Lo que es interesante es que lo hace a partir de dos líneas de tiempo diferentes. La primera de ellas comienza en 1912, cuando Agatha Christie conoce a su esposo. Ambos iban de cierta forma a ciertos eventos, se encontraban, iniciaron como que ese periodo de enamoramiento, llegando al punto de que toman la decisión de casarse, forman su familia, él tiene que ir a la guerra, en fin, van a pasar diferentes situaciones a las cuales Agatha se enfrenta. Lo que es interesante es que siento que es el reflejo de la sociedad del momento, como los hombres iban a la guerra, cuando volvían ya no eran los mismos, en algunos casos se buscaban amantes, en otros casos se culpaba a la mujer de toda esta situación y lamentablemente Agatha Christie tuvo que pasar por todo ello. Entonces es interesante conocer esa recopilación y ese lado más humano de esta autora, y justamente la siguiente línea de tiempo que toma la autora es mostrarnos lo que pasó en ese periodo de desaparición, cuando a su esposo se lo convierte en uno de los principales sospechosos. Entonces la historia se crea muy interesante, prácticamente nos hace entender que la relación con su esposo fue tal vez la razón por la cual ella desaparece. Sin embargo, surgen como que muchas cuestionantes todavía en este libro y creo que es el problema, en el sentido de que de por sí ya esta desaparición es un misterio y la autora todavía nos da muchos más misterios que lamentablemente no se desarrollan en este libro. Entonces, si ustedes son tal vez fanáticos, les gustan los libros de Agatha, creo que no está de más conocer esta teoría, pero lamentablemente siento que no es un libro que sorprenda. El siguiente libro que estuve leyendo es Un puente hacia Terabitia de Katherine Paterson. Este libro es precioso en muchos sentidos. Nos cuenta la historia de Jess y de Leslie. Ellos son dos niños que se conocen a raíz de que se convierten en vecinos y también compañeros de la escuela. Ambos inician una relación de amistad muy bonita, muy inocente. En una de sus aventuras se encuentran un lugar al que Leslie denomina como Terabitia. En este lugar explotarán su imaginación, una imaginación que viene más del lado de Leslie, pero se la contagia a Jess a raíz de que lo invita a leer ciertos libros de fantasía como los libros de Narnia. Ambos en este lugar, como bien les mencionaba, dejarán explotar su imaginación, se enfrentarán a bestias, protegerán su castillo, se convertirán en reyes, en reinas, y es como que la imaginación de un niño tal cual. Lamentablemente ocurre un hecho específico en el que no puedo entrar en detalles que corta esta amistad. Sin embargo, es un evento que nos muestra que la vida puede cambiar en cualquier segundo y puede afectar a cualquier persona, no importa la edad que tenga, la madurez que tenga, en fin. Van a pasar situaciones muy tristes, bastante fuertes, y en general es una historia muy amena, una historia que te provoca mucho sentimiento y que se convierte en una historia tan bonita, tanto para leer como para ver, porque también hay la película. Así que si están interesados en esta historia, si quieren conocer tanto a Jess como a Leslie, no solamente tienen el libro, tienen la película. El siguiente libro que estuve leyendo es Invasión Silenciosa de Genaro Martínez. Tuvimos la fortuna de charlar con el autor, lo cual siento que contribuye mucho al enriquecimiento de esta lectura. En este caso nos encontramos con David. Él es un paleontólogo quien con su grupo de investigadores, con su grupo de trabajo, encuentran un fósil de un dinosaurio, en el desierto de México. En este lugar, además de este fósil, encontrarán un objeto metálico o algo así,
que lo someten a un análisis que les saca que ciertos componentes de este objeto no pudieran existir para la data del fósil del dinosaurio, lo cual es como que muy interesante y surgen muchas hipótesis que están relacionadas con los ovnis, con los extraterrestres, entre otras cosas. David hasta ese momento había buscado cierto reconocimiento y decide publicar el video de este descubrimiento a internet. Este se hace viral porque llama la atención no solamente de fanáticos, sino también de narcotraficantes, de personas o investigadores de ovnis, también de ciertos científicos y por supuesto, ¿por qué no?, de algunas agencias estadounidenses encargadas de ver si ciertas cosas son ciertas o no, si las pueden descartar, eliminar dentro de la sociedad para que ésta no se manipule, porque acá un factor muy importante es la manipulación de la información. A partir de todo este descubrimiento, de que esta noticia se hace viral, van a empezar a suceder muchas cosas. Van a aparecer también personajes nuevos que van a contribuir mucho al desarrollo de esta historia, convirtiéndola en una historia mucho más compleja de lo esperado, porque se trata de la primera entrega de una trilogía, lo cual sorprende bastante, porque para ser el primer libro publicado del autor, yo me quedé fascinada. Siento que tiene una buena historia, buenos personajes, un muy buen desarrollo en todo su sentido. Él nos decía que en el segundo y en el tercer libro la historia se expande. Así que, por supuesto, como bien les mencionaba, estoy expectante acerca de la entrega de estos libros. Sin duda, si a ustedes les interesa tal vez la ciencia ficción con una combinación con thriller, esta puede ser una muy buena opción de lectura. Otro libro que estuve leyendo es Persepolis de Marjane Satrapi. En este libro nos encontramos con la historia de la autora. Se trata de una autobiografía y empieza cuando ella tiene tan solo 8 años. Ella nos cuenta lo que fue vivir la revolución iraní, cómo las consecuencias que se produjeron a partir de esta revolución trajeron muchas imposiciones, específicamente respecto de las mujeres, como por ejemplo que lleven velo, que en las escuelas se separen a los niños de las niñas, entre otras muchas cosas. Poco a poco vamos a ir viendo su crecimiento y su madurez. Es una transición de niña a adolescente en la que ella nos muestra tal vez las cosas que le pasan y al mismo tiempo situaciones de las cuales ella es testigo. Y ella nos contará que a partir de la guerra con Irak, muchas personas se volvieron refugiados en su propio país, algunas personas buscaban emigrar, otras trataban de ir en contra del sistema, pero también había un adoctrinamiento por parte del gobierno respecto de los jóvenes que iban a la guerra. En ese sentido, respecto de todo lo que estaba pasando, sus padres deciden que es momento de que Marjane tiene que salir del país y la mandan a Austria. Siendo ella una adolescente, gozaba de libertad, estaba lejos de su núcleo familiar, va a pasar por situaciones muy fuertes que estando ella sola de una u otra forma van a empezar a fracturar su vida, llegando a un punto de que ella tiene que volver a Irán, tal vez con cierta vergüenza, y es algo que particularmente me gusta mucho porque siento que pasa ese periodo de vergüenza y se supera, llegando a un punto de que ella decide que es momento de salir definitivamente de Irán y tal cual lo hace. Es un libro maravilloso porque siento que nos muestra el valor de una mujer y al mismo tiempo refleja parte de la realidad que sucede en esta parte del mundo. Ciertas cosas que suceden, como las mujeres tienen ciertos actos de rebeldía porque terminaron aceptando estas imposiciones y en fin, van a pasar muchas cosas dentro de esta historia y sin duda se convierte en una historia muy bonita, como bien les mencionaba, una historia de valor y una historia que nos permite conocer lo que sucede en esta parte del mundo y también tener empatía por su ideología, por su adoctrinamiento y por la forma en la que ellos piensan. Otro libro que estuve leyendo es Flores para Algernon de Daniel Keyes. Hasta la fecha no sé cómo se pronuncia su apellido, pero justamente es la relectura que estuve realizando. Y no les miento que fue muy bonito volver a este libro. En este caso nos encontramos con la historia de Charlie Gordon. Él es un hombre ya adulto de más de 30 años que sufre una discapacidad mental. A partir de un diario que él escribe, nos va contando diferentes experiencias que él tiene, cómo es su día a día, su trabajo, cómo él intenta superarse, aprende a leer, aprende a escribir, pero ciertas cosas le cuestan mucho, como por ejemplo recordar y todo ello. Sin embargo, entre muchas otras personas, él es seleccionado para un experimento que se había llevado a cabo en ratones. Uno de ellos se llama Algernon. Este ratoncito, a partir de este experimento, había desarrollado una inteligencia que era superior al resto de ratoncitos. Por lo tanto, lo querían replicar en el ser humano. Y para ello utilizan a Charlie. Y una vez que es sometido a este experimento, a esta operación, efectivamente su inteligencia va incrementando. Y esta inteligencia poco a poco él empezará a recordar ciertas cosas que sucedían tanto en su infancia como en su adolescencia. Él en su inocencia pues creía que todas las personas eran muy buenas con él,
que le tenían paciencia, que se reían con él, pero se va a dar cuenta que no todas las personas eran buenas. Y en ese grupo de personas se incluye a su propia familia. Van a pasar diferentes situaciones lamentables que él empezará a recordar, que él empezará a pasar. Y algo que me encanta de este libro es la doble moral que maneja de la sociedad. En el sentido de que muchas veces cuando nosotros vemos a una persona que tiene una discapacidad física visible, sentimos tal vez esa empatía, pero no sucede lo mismo con las personas que tienen una discapacidad mental, porque se nos es mucho más fácil burlarnos de su poca inteligencia. Y este libro maneja mucho ese concepto. Gracias al personaje de Charlie y a las cosas que le van pasando, nos va a hablar de cómo la sociedad ve a las personas inteligentes, cómo la inteligencia de cierta forma puede acercarte o alejarte de ciertas personas. Es un libro precioso. Ojalá puedan darle una oportunidad porque particularmente me gusta muchísimo y como bien les mencionaba es uno de mis libros favoritos y esta relectura fue preciosa. Otro libro que estuve leyendo es Verity de Colleen Hoover. Había escuchado hablar mucho sobre este libro, pero particularmente tengo sentimientos encontrados. En este caso nos encontramos con la historia de Lowen. Ella es una escritora que estaba en la bancarrota y para el momento de los hechos no le estaba pasando bien. Había perdido a su madre, tenía que abandonar su departamento, su casa y es testigo también de un accidente que la llevará a conocer a un hombre. Este hombre se llama Jeremy y justamente da la casualidad de que es la misma persona que la contrata para seguir escribiendo la saga de libros que estaba escribiendo su esposa. Su esposa se llama Verity, es una escritora muy famosa que había escrito una saga de libros, pero estaba inconclusa. Lamentablemente sufrió un accidente y eso le impide continuar esta saga de libros. Para poder continuar con el contrato y satisfacer a los lectores, tal cual, ellos contratan a Lowen para continuar esta saga de libros. No sé si me dejé entender, en este caso ella se tiene que trasladar a la casa de Jeremy y de Verity, específicamente al estudio de Verity, para recopilar notas, tal vez libros, escritos que ella pudo haber dejado y poder continuar esta saga de libros. Tal cual lo hace, pero en esta casa, a partir de ese descubrimiento de notas de libros, también descubrirá una autobiografía de Verity, que prácticamente muestra ese lado oscuro de esta escritora. Es muy interesante porque la autora empieza a introducir como que muchos giros de tuerca que no te los esperas, no solamente dentro de esta autobiografía, sino dentro de la casa, porque dentro de la casa también están pasando cosas misteriosas. Es un thriller, creo que se podría decir muy bien desarrollado. Mi problema es que el final de este libro no me convenció. Lo había leído con Dani y ella me decía, considero que la autora intentó introducir como que un giro y un final muy potente, pero no le salió y concuerdo bastante porque siento que sí, pudiera considerarse un final justo, pero es un final que para lo que te estaba contando te deja con una sensación de, ok. Entonces es un thriller, como les digo, bastante interesante. Si a ustedes les gusta el género, yo creo que sí se pudiera considerar una lectura entretenida, pero si no, no la voy a recomendar. Yo creo que lo dejo a su consideración. Si están interesados en el tema, si quieren conocer la pluma de la autora, perfectamente lo pueden hacer con este libro. Pero como les digo, la historia va muy bien, pero ese final no me termina de convencer. El siguiente libro que estuve leyendo es Cuídame de ti, de Mónica Salmón. En este libro nos encontramos con la historia de Sofía. Ella es una psicóloga que había incursionado dentro de la literatura, tanto infantil como juvenil, y de una u otra forma quería dar un giro a ese camino escribiendo para adultos. Lo quería hacer con una novela erótica, sin embargo su experiencia no era suficiente. Es el momento en el que conoce a Nadia, una institutriz de más de 70 años que estaba dispuesta a contarle su historia. Una historia que vinculaba a tríos, orgías, y lo que había comenzado tal vez como una plática cotidiana para saber qué onda con estos tríos, con estas orgías, cómo es que ella se introduce a todo ello, pasó a convertirse en una historia muy triste porque Nadia empezará a rememorar muchas cosas de su infancia, de su adolescencia y de su madre, porque ella se convierte en un factor importante dentro de esta historia. Ella nos contará cómo su madre la obligaba a desnudarse ante ciertas personas, la espiaba cuando recibía visitas de sus pretendientes, lo obligó incluso a cometer un delito en contra de su familia, entre otras muchas cosas. Literalmente este libro maneja mucho el concepto de maternidad
qué es lo que entendemos como maternidad y cómo lo hemos ido romantizando para que hoy por hoy no sea tan difícil pensar que una madre también puede ser mala, que una madre también puede cometer ciertos actos en contra de sus hijos, someterlos a situaciones en las que incluso su moral se ve cuestionada, y es lo que sucede con Abby. El final de este libro sorprende muchísimo porque te deja expectante y tú te preguntas si ciertas cosas son ciertas o no. Hay como que muchas cosas que se ponen en juego. Es un libro crudo, es un libro bastante fuerte porque se tocan temas crudos, como por ejemplo la violencia en diferentes formas. También nos habla sobre el suicidio, sobre esta exploración sexual. Son temas que también, como les digo, son fuertes, son crudos y que tal vez no son para todos, porque no todos pueden tener el estómago para leer algo así. Sin embargo, creo que manifiesta muy bien la realidad de muchas personas y esa situación con la maternidad que les mencionaba, siento que es muy interesante. Es una lectura cruda, fuerte, triste, pero que no se aleja de la realidad, así que por mi parte sí les aconsejaría leerlo, pero entiendo perfectamente que no es para todos. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Esas fueron las lecturas que me estuvieron acompañando a lo largo del mes de abril. Lecturas, creo yo, bastante interesantes, más allá de que 2 de ellas no me hayan convencido, considero que me la pasé bastante bien. Si ustedes leyeron alguno de estos libros, me encantaría saber sus comentarios, sus opiniones, tal vez coincidimos en alguna de ellas, y por supuesto también me encantaría saber qué estuvieron ustedes leyendo tanto en abril y qué es lo que están leyendo actualmente. Si quieren compartirlo conmigo, ya saben que me encanta leerlos. Por mi parte, les agradezco que me acompañen un miércoles más, que este video les haya gustado y por supuesto les deseo un muy bonito día y muy buenas lecturas.